Noches oscuras al estilo pop. Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a un nuevo episodio más de su podcast Noches Oscuras al estilo Po. Mi nombre es Victoria Pati y voy a estar haciéndoles compañía a lo largo de este capítulo. En esta oportunidad te estaré relatando la historia de El retrato oval, un cuento que te transportará a lo más profundo de la obsesión, pero asimismo del egoísmo de un protagonista. Sin más preámbulo, comencemos. El castillo al cual mi criado se había atrevido a entrar por la fuerza antes de permitir que, gravemente herido como estaba, pasara yo la noche al aire libre, era una de esas construcciones en las que se mezcla la lobreguez y la grandeza, y que durante un largo tiempo se han alzado cejijuntas en los Alpeninos, tan ciertas en la realidad como en la imaginación de Mrs. Radcliffe. Según toda apariencia, el castillo había sido recién abandonado, aunque temporalmente. Nos instalamos en uno de los aposentos más pequeños y menos suntuosos. Hallábase en una apartada torre del edificio. Sus decoraciones eran ricas, pero ajadas y viejas. Colgaban tapices de las paredes que engalanaban cantidad y variedad de trofeos heráldicos, así como un número insólitamente grande de vivaces pinturas modernas en marcos con arabescos de oro. Aquellas pinturas no solamente emplazadas a lo largo de las paredes, sino en diversos nichos que la extraña arquitectura del castillo exigía, despertaron profundamente mi interés. Quizá a causa de mi incipiente delirio, ordené por tanto a Pedro que cerrara las pesadas persianas del aposento, pues ya era de noche, además era Nochebuena, que encendiera las bujías de un alto candelabro situado a la cabecera de mi lecho y descorriera de par en par las cortinas de terciopelo negro que envolvían a la cama. Al hacerlo así deseaba entregarme, si no al sueño, por lo menos a la alterada contemplación de las pinturas y al examen de un pequeño volumen que habíamos encontrado sobre la almohada y que contenía la descripción y la crítica de aquellas. Mucho, mucho leí, e intensamente miré. Rápidas y brillantes volaron las horas hasta llegar la profunda medianoche. La posición del candelabro me molestaba, pero para no incomodar a mi amorrodado sirviente, alargué con dificultad la mano y lo coloqué de manera que su luz cayera directamente sobre el libro. En cambio, empero, produjo un efecto por completo inesperado. Los rayos de las numerosas bujías, pues eran muchas, cayeron en un nicho del aposento que una de las columnas del lecho había mantenido hasta ese momento en la más profunda sombra. Pude ver así vívidamente una pintura que me había pasado inadvertida. Era el retrato de una joven que empezaba ya a ser mujer. Miré presurosamente su retrato y cerré los ojos. Al principio no alcancé a comprender por qué lo había hecho, pero mientras mis párpados continuaban cerrados, cruzó por mi mente la razón de mi conducta. Era un momento impulsivo a fin de ganar tiempo para pensar, para asegurarme de que mi visión no me había engañado, para calmar y someter mi fantasía antes de otra contemplación más serena y más segura. Instantes después volví a mirar fijamente la pintura. Ya no podía ni quería dudar de que estaba viviendo bien, puesto que desde el primer destello de las bujías sobre aquella tela había disipado la soñolienta modorra que pesaba sobre mis sentidos, devolviéndome al punto a la vigilia. Como ya he dicho, el retrato representaba a una mujer joven. Solo abarcaba la cabeza y los hombros, pintados de la manera que técnicamente se denomina vignette, y que se parece mucho al estilo de las cabezas favoritas de Sully. Los brazos, el seno y hasta los extremos del radiante cabello se mezclaban imperceptiblemente en la vaga, pero profunda sombra que formaba el fondo del retrato. El marco era oval, ricamente dorado y afiligranado en estilo morisco. Como objeto de arte, nada podía ser más admirable que aquella pintura, pero lo que me había emocionado de manera tan súbita y vehemente no era la ejecución de la obra ni la inmortal belleza del retrato.
Menos aún cabía pensar que mi fantasía arrancada de su semisueño hubiera confundido aquella cabeza con la de una persona viviente. Inmediatamente vi que las peculiaridades del diseño de la Vignet y del marco tenían que haber repelido semejante idea, impidiendo incluso que persistiera un solo instante. Pensando intensamente en todo eso, quédeme tal vez una hora a medias sentado, a medias reclinado con los ojos fijos en el retrato. Por fin satisfecho del verdadero secreto de su efecto, me dejé caer hacia atrás en el lecho. Había descubierto que el hechizo del cuadro residía en una absoluta posibilidad de vida en su expresión, que, sobresaltándome al comienzo, terminó por confundirme, someterme y aterrarme. Con profundo reverendo respeto volví a colocar el candelabro en su posición anterior. Alejada así de mi vista la causa de mi honda agitación, busqué vivamente el volumen que se ocupaba de las pinturas y su historia. Abriéndolo en el número en que se designaba el retrato oval, leí en él las vagas y extrañas palabras que siguen. Era una virgen de singular hermosura y tan encantadora como alegre. Aciaga la hora en la que vio y amó y depositó al pintor. Él, apasionado estudioso austero, tenía ya una prometida en el arte. Ella, una virgen de sin igual hermosura y tan encantadora como alegre, toda luz y sonrisas y traviesa como un cervatillo, amándolo y mimándolo y odiándolo tan solo al arte que era su rival, temiendo tan solo la paleta, los pinceles y los restantes enojosos instrumentos que la privaban de la contemplación de su amante. Así para la dama cosa terrible fue oír hablar al pintor de su deseo de retratarla, pero era humilde y obediente y durante muchas semanas posó dócilmente en el oscuro y elevado aposento de la torre, donde solo desde lo alto caía la luz sobre la pálida tela. Mas él, el pintor, gloriábase de su trabajo que avanzaba hora a hora y día a día, y era un hombre apasionado, violento y taciturno, que se perdía en sus ensueños tanto que no quería ver con esa luz que entraba lívida en la torre solitaria. Marchitaba la salud y la vivacidad de su esposa, que se consumía a la vista de todo salvo de la suya, mas ella seguía sonriendo, sin exhalar queja alguna, pues veía que el pintor, cuya nombradía era alta, trabajaba con un placer fervoroso y ardiente, bregando noche y día para pintar aquella que tanto lo amaba y que sin embargo seguía cada vez más desanimada y débil. Y en verdad algunos que contemplaban el retrato hablaban en voz baja de su parecido como de una asombrosa maravilla, y una prueba tanto de la excelencia del artista como de su profundo amor por aquella a quien representaba de manera tan insuperable. Pero a la larga medida que el trabajo se acercaba a su conclusión, nadie fue admitido ya en la torre, pues el pintor habíase exaltado en el ardor de su trabajo y apenas se apartaba los ojos de la tela, incluso para mirar el rostro de su esposa. Y no quería ver que los tintes que aparecían en la tela eran extraídos de las mejillas de aquella mujer sentada a su lado. Y cuando pasaron muchas semanas y poco quedaba por hacer, salvo una pincelada en la boca y un matiz en los ojos, el espíritu de la dama osciló vacilante como la llama en el tubo de la lámpara. Y entonces la pincelada fue puesta y aplicado el matiz, y durante un momento el pintor quedó en trance frente a la obra cumplida, pero cuando estaba mirándola, púsose pálido y tembló mientras gritaba: «Ciertamente esta es la vida misma», y volvió de improviso a mirar a su amada. Estaba muerta. Ahora es momento de entrar en un análisis profundo respecto a esta historia que es bastante trágica, que trata sobre el arte, pero también sobre el egoísmo y la soberbia. Así que comencemos. El pintor es un personaje que acá se lo describe como alguien egoísta, que alguien que en cierta manera solo está pensando y tiene fijo el arte que piensa realizar. Está pintando a su esposa,
quien prácticamente se encuentra bastante desgastada, bastante mal, y al final, con cada pincelada que él da a su pintura, como retrata el cuento, él no se da cuenta de ese estado. Al final cada pincelada la termina matando, lo cual él, al terminar de retratar ese retrato de ella, simplemente pierde la vida. La esposa viene representando la sumisión y el amor como tal. Ella realmente siente mucho amor por su esposo, que no le importa realmente su salud ni su bienestar, con tal de ser su musa inspiradora, y pasa horas enteras sentada a pesar de su cansancio, a pesar de todo lo que ella siente, y la sumisión, puesto que ella en cierta manera está haciendo prácticamente caso a lo que él dice. Y esto es algo que en muchas épocas hasta el día de hoy se sigue reflejando en la mujer, cosa que deberíamos ponernos a pensar en que también nosotras tenemos que valorarnos más a nosotras mismas, y que nuestro estado emocional y físico también es importante, y no ser la musa del pintor, que es el mensaje que intenta transmitir este cuento. Otro dato curioso de este cuento es que el retrato del cual se describe es una miniatura que en la vida real Edgar Allan Poe tenía de su madre, así que prácticamente él está relatando una vivencia suya en esta historia. Además de que el ambiente en el que se relata o se lleva a cabo esta historia, como se sabe, Edgar Allan Poe es alguien que siempre se basa en un ambiente lúgubre, nocturno, y en este caso se inspiró en una noche muy especial para todos. Así que es muy importante tomar en cuenta estos consejos que se están llevando a cabo en esta historia y no pasarlos por alto, puesto que siempre hay alguna enseñanza de por medio que lastimosamente tienen finales trágicos, pero que es importante aplicarlos en nuestro día a día. Ahora es momento de dar un agradecimiento especial a la Universidad Privada San Francisco de Asís por dotarnos de todos los equipos necesarios para la producción de este podcast, además de potenciar ese hábito artístico en cada uno de nosotros. Así que siempre agradecidos con la universidad. Y bueno, es momento de despedirnos. Espero que hagan caso a la reflexión que acabo de hacerles. Realmente es un cuento que va a despertar a muchos de nosotros, especialmente a las mujeres. Y bueno, espero que pasen una feliz Navidad y un próspero año nuevo, disfrútenlo. Realmente Edgar Allan Poe es un gran autor que tiene que estar en cada una de las noches del año para que lo disfruten en familia como tal, que eso es el mensaje principal de esta festividad. Así que yo soy Victoria Patti, conmigo será hasta una próxima oportunidad. Esta es una producción de USFA Podcast. Ven y sé parte de la Universidad Privada San Francisco de Asís. Tú, sin límites.